Ujú. Listo, entonces estamos así. Bueno, muchachos, entonces, el día de ayer estábamos en el tema de la salud y estábamos hablando del tema de la unidad de pago por capitación, que es cuando vamos a ingresar adicionales como beneficiarios a nuestro sistema de salud. Estuvimos hablando que para ingresar a estos beneficiarios tenían que ser, y los tenemos, familiares, aquí está, tienen que ser familiares obligatoriamente hasta cuarto grado de consanguinidad. Y pues estos eran las tarifas del 2020. Estas eran las tarifas del 2020. Entonces, bueno, continuando. Seguimos entonces. Dice, ¿puede una persona pertenecer simultáneamente al régimen subsidiado y al régimen contributivo? Para que quede todo completamente claro, el régimen subsidiado es el régimen donde a ti te subsidian el pago, o sea que es el régimen que te subsidia el gobierno. El régimen subsidiado es el gobierno el que te tiene que cubrir a ti por medio tú te tienes que afiliar al SISBEN, ¿no? Tienes que estar en ingreso dentro de la base de datos del SISBEN. En el SISBEN te dan como una especie de calificación, ¿ya? Y eso te lo subsidia el gobierno, ya, para estar allí, aunque también hay personas que pueden estar en el régimen contributivo, pero no quererse salir de estas EPS, también se puede y se les manda el dinero. Y tenemos entonces también el régimen contributivo, que el régimen contributivo es cuando tú mismo pagas la EPS. Bueno, uno y la empresa, recuerden que es el 12,5, donde el empleador paga el 8,5 y usted paga el 4%. ¿Sí? Ese es el régimen contributivo. La pregunta es en sí si uno puede estar en los dos al tiempo. Ocurre mucho a veces que una personita llega a la empresa y les dice, no, es que yo estoy por medio del Estado y me tienen metido en tal EPS y a mí me ha ido bien allá, entonces yo no me quiero salir de allá, yo no necesito EPS. O de pronto llega una persona como beneficiario y dice, no, es que yo soy beneficiario de mi marido, entonces yo no necesito EPS. La respuesta ahí es que ninguna persona puede estar simultáneamente inmerso o dentro del régimen subsidiado y en el régimen contributivo al tiempo. Ni inscribirse en más de una EPS, dice acá, ni inscribirse en más de una EPS. Por lo tanto, si una persona cumple las condiciones para cotizar, debe pertenecer obligatoriamente al régimen contributivo. Si tú tienes las condiciones para cotizar, obligatoriamente tienes que estar en el contributivo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues tener un contrato laboral, estar devengando por ese contrato y entonces por ende tienes que pasarte al contributivo. Que no te quieres salir de alguna de esas EPS porque te ha ido muy bien con ellas, bueno, puedes entrar por medio a esas EPS, pero pagando la parte que te corresponde. Listo, no puedes estar tampoco se puede estar en la base de datos de 2 EPS al tiempo, no se puede estar así de esa manera. Listo, que después dice condiciones para el traslado a otra EPS. Digamos, usted se aburrió de su EPS. Definitivamente ya no se aguanta más tanta cosa de su EPS y usted se quiere pasar para otra EPS. Eso hoy en día está como muy común. ¿Qué condiciones necesitas en sí para cambiarte de EPS? Vamos a revisar. Primero, encontrarse inscrito en la misma EPS por un periodo mínimo de tiempo a un año o 300 días continuos o discontinuos. Tú tienes que estar un año en la EPS para poderte pasar a otra EPS. Pero mira lo interesante. Esos 300 días que corresponden a un año pueden ser continuos o discontinuos. ¿Qué quiere decir discontinuos? Quiere decir que, digamos, tú te metiste en una empresa y trabajaste, pero en esa empresa trabajaste solo 6 meses y ya no trabajaste más y quedaste, digamos, sin trabajo 4 meses.
sin trabajo. Volviste a conseguir otro trabajito un mes más. Ya llevabas 4 que quedaste sin trabajo. Volviste a conseguir un trabajo. Dije, sí, 4 meses creo que dije. Te quedaste sin trabajo, volviste a conseguir un mes más de trabajo. Saliste otra vez, conseguiste en otra empresa otros 6 meses, pero al año puede ser. Mire que ahí te han pagado en la misma EPS, pero de forma discontinua. No has tenido como tu contrato laboral continuo. ¿Y cuánto tiempo llevas? Cotizando. Llevas 6 meses acá de esta empresa, 1 aquí son 7, 4 acá serían 11. Hasta el momento llevas apenas 11 meses cotizando. O sea que en ese momento todavía no te podrías pasar. Te faltaría un último mes de cotización para pasar. Ya, entonces discontinuo también está eso. El caso es que tú a ese PS le tienes que haber llevado pagando mínimo un año. Para pasarte a otra. ¿Qué más dice? No estar internado en una institución prestadora de servicio de salud, lo cual también aplica a cualquier miembro de tu núcleo familiar. Quiere decir que si tú te quieres pasar a otra EPS, pues tú no puedes estar hospitalizado. Porque dices que estoy hospitalizado y mi EPS es muy mala y no me quiere autorizar tal operación o tal cuestión, entonces me voy a pasar para otra y estando ahí metido en la clínica. No puedes. Ni tú, ni cualquier persona de tu núcleo familiar puede estar hospitalizado ya para pasarte a otra EPS. ¿Qué más dice? Estar a paz y salvo, muy importante, ojo con eso, estar a paz y salvo el trabajador independiente en el pago de las cotizaciones. Y por último, inscribirse en la solicitud de traslado a todos los integrantes de su núcleo familiar. Inscribir, o sea, si usted se pasa a otra EPS, también se pasa junto con todo su núcleo familiar. Todo su núcleo familiar se iría hasta la otra EPS. Estas serían como las condiciones. Bueno, continuamos entonces con esto. ¿Qué tiempo de cobertura? Esto es muy interesante. ¿Qué tiempo de cobertura, muchachos, tiene las EPS después de que usted dejó de trabajar? O sea, dejaron de pagarle la EPS. Usted trabajó en una empresa un año, 6 meses. El caso es que ya fue el último mes de EPS que le pagaron porque usted ya terminó contrato con la empresa. ¿Cuánto tiempo después del último pago que le hicieron en su EPS, cuánto tiempo tiene todavía de cobertura? O sea, todavía la siguen atendiendo después del último pago. La EPS debe garantizar el cubrimiento de todos los servicios de salud del plan de beneficiarios y no solo los tratamientos en curso y urgencias al cotizante y su núcleo familiar una vez ha finalizado su periodo por el cual se realiza el último pago de la cotización. Entonces mire lo que dice. Hasta por un mes cuando ha estado inscrito o ha cotizado como mínimo 12 meses. O sea, si usted tiene 12 meses pagándole al EPS, usted automáticamente tiene derecho a un mes más de EPS después de salir de la EPS. Tiene derecho a ese mes más si ha cotizado 12 meses. O hasta 3 meses si ha permanecido cotizando de forma continua durante 5 años. Si usted lleva 5 años cotizando en la misma EPS y sale de su trabajo, ya dejan de pagarle, usted tiene 3 meses obligatorios de EPS después de haberle cotizado 5 años de seguido a la misma EPS. Dice, si fallece el cotizante, los beneficiarios tienen derecho a todos los servicios de salud por los mismos periodos, ya sea un mes o ya sea 3 meses, según sea el caso. Tiene derecho los beneficiarios, así el principal haya fallecido. Dice, y ojo lo que dice, y hasta 6 meses a través del mecanismo de protección al cesante. Bueno, eso sí es un mecanismo que se maneja más que todo es por las cajas de compensación familiar, que es que cuando uno se queda sin trabajo o algo, uno hace las vueltas del mecanismo de protección al cesante y ellos allá
te responden o te pagan la EPS por 6 meses, ¿sí? Pero eso es una diligencia pues que hay que hacer allá con las cajas de compensación. Pero pues miren muchachos, de pronto uno siempre tiene la idea de un mes en la cabeza, pero si usted ha trabajado 5 años de seguido, usted y sus beneficiarios tienen 3 meses de EPS después de que la persona salga o deje de pagar a esa EPS. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué sucede con los servicios de salud del trabajador? Ahí dice, si del trabajador, ¿qué sucede con los servicios de salud del trabajador si su empleador está en mora en los pagos? Ahí es lo que dice. Si su empleador está en mora en los pagos. Bueno, aquí hay una polémica bien tremenda, muchachos. ¿Qué sucede si el que está en mora es su empleador? Pero ¿qué pasa con usted? Ahí hay dos situaciones. La primera situación es que esté en mora, pero estén en mora porque ni el empleador ha pagado, ni el empleador ha pagado, ni el trabajador, ni al trabajador le han descontado. Le han descontado la EPS. O sea, ninguno de los dos ha pagado, mejor dicho. Pero hay otra situación, segunda situación. Que su empleador no ha pagado, pero a usted sí le han hecho los descuentos. ¿Sí? O sea que el empleador es el que se está quedando con su platica. Ustedes todas las quincenas le hacen su descuento y su empleador no ha pagado. Él está en mora con la EPS, pero usted le han hecho los descuentos. Entonces, vamos a mirar lo que dice este decreto. Lo que dice este decreto. Y ahorita les comento lo que pasa en la realidad. Miren lo que dice. Cuando el empleador se encuentre en mora, la EPS podrá suspender la prestación de servicios en salud, porque el empleador se encuentra en mora. Salvo que se trate de la atención a gestantes, mujeres en embarazos, menores de edad, y el empleador deberá pagar el costo de los servicios de salud que demande el trabajador o los integrantes de su núcleo familiar. Entonces, ¿qué quiere decir? La EPS suspende citas médicas, suspende de pronto algún tipo de procedimiento o algo si el empleador está en mora, pero se respeta lo que necesiten los menores de edad y los pacientes gestantes, ya donde al empleador la EPS como tal le mandará pues su cuenta de cobro de estos valores. Dice, continuamos y dice, también deberá pagar las cotizaciones adeudadas y los intereses de mora que se causen por el no pago de las mismas. Bueno, eso lo pagará el empleador. Continuando dice, tampoco habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas por incapacidad. Pues eso sí ya es algo muy obvio, ¿no? Si el empleador está en mora con la EPS, pues la EPS le dice no pago las incapacidades. ¿Por qué? Pues porque usted me debe. Póngase al día conmigo y le pago las incapacidades. Licencias de maternidad, tampoco se las pago. Recuerden que las licencias de maternidad las paga es la CPS. Si el empleador está en mora con la EPS y alguna persona suya de su empresa sale a licencia de maternidad, la EPS le dice, no, yo no pago esa licencia, sencillo. Y a usted le toca pagarle a esa persona todos los sueldos, obviamente esa persona está en la casa en su licencia, todos los sueldos, y la EPS no le va a reembolsar esa plata de eso que usted está pagando porque está en mora. Tampoco licencias de paternidad, ¿ya? Cuando la EPS hubiera requerido al empleado el pago de las cotizaciones en mora.
por parte del sistema o de la EPS. Bueno. Permítame un segundito, muchachos. Bueno, entonces miren lo que dice allí. Aquí hay un problema, muchachos, y eso me lo han comentado incluso los mismos estudiantes que muchas veces en estos aspectos pues tienen mayor práctica que uno, porque pues son el día a día de sus empresas. Que ellos he escuchado historias de algunos estudiantes, creo que la otra vez también se los comentaba, que incluso si la empresa está en mora independientemente de qué funcionario sea, o sea, de cualquier funcionario de toda la planilla de nómina que tenga. Y digamos que está en mora por unos determinados funcionarios, más no por otros. Otros sí los tiene al día, no sé, de pronto los gerentes o algo por el estilo, los tenga al día. O a los del sindicato o algo, pero uno los tiene al día y por ahí hay otro, así sea uno, que está en mora. Eso deja a la empresa completa en mora, por ese que hace falta. Si alguien se llega a incapacitar sin necesidad de ser ese el que esté en mora, la EPS le niega el valor de la incapacidad hasta que la empresa como tal sea la que se coloque al día, porque la que está en mora no es ese funcionario en particular, sino es toda la empresa en general. Obviamente, pues la empresa tiene que pagar las incapacidades en un principio de su bolsillo, luego hace todo el diligenciamiento para la que la EPS le devuelva el dinero, pero ahí es donde va a encontrar el problema porque la EPS no le va a devolver el dinero hasta que se coloque al día. Por último, dice, al terminar el contrato, el trabajador podrá afiliarse nuevamente a la EPS con un nuevo empleador, sin que la mora del empleador antiguo le genere algún tipo de restricción de su afiliación. ¿Ya? Pues demostrando que usted también le hicieron los descuentos. Pero, bueno, ahorita vamos a revisar un tema más adelante que es con relación a esta segunda situación que aparece acá. Es que hay un tema que entonces está un poquito más adelante, muchachos, donde se decía en un determinado momento que si su empleador está en mora, digamos que usted llegara a una clínica con su niño enfermo o usted enferma o enfermo. Y la empresa, la EPS, perdón, no te va a atender, no te atiende porque aparece en el sistema en mora, el empleador. O no le ha pagado a usted pues su EPS. Si usted con sus desprendibles de nómina demuestra que a usted le han venido haciendo los descuentos a salud, la ley dice, y en este decreto está, igual yo se los voy a mandar, que la EPS te tendría que atender, te tiene que atender, y ya después la EPS pues le cobrará al empleador en relación a la atención que te dieron. Pero eso es lo que dice la ley, pero en la vida real, muchachos, créanme que si usted está en mora, te puede mostrar cuánto papel quiera. El único papel que ahí valdría pues sería el de la consignación al banco de la mora pues que está. Pero si usted está en mora, créanme muchachos, no lo atienden, no lo atienden. Así son las EPS, estás en mora, no te atienden y sencillo, de ahí de la puerta no pasas. Bueno, entonces continuamos. Consecuencias de omitir la afiliación de los empleados al sistema de seguridad social. A ver, esto es supremamente delicado. ¿Qué pasaría si en una empresa tú omites o no afilias a tus trabajadores al sistema de seguridad social? Recuerden que el sistema de seguridad social es salud, pensión y ARL. Y tú no los afilias. Muchachos, y esto ocurre por montones. ¿Cuántas empresas no hay por ahí que tienen a todos sus empleados trabajando y ni siquiera los tienen afiliados a estos elementos?
Muchas veces las empresas quieren librarse, digamos, de responsabilidades de este tipo. Contratan gente que de pronto es beneficiario del esposo o de la esposa o algo, y entonces dicen, no, como usted tiene la EPS de su esposa, como usted es beneficiaria ahí, entonces no hay necesidad de pagarle la EPS. Y cualquier cosa que usted necesita, pues con la EPS, porque usted es beneficiaria, ¿sí? El problema, muchachos, es que a usted la pueden atender, sí, pues como beneficiaria, pero el problema es que, en primer lugar, usted como beneficiaria, cuando usted va a hacerse, no sé, una operación, un tratamiento, una situación de esta, una cosa muy distinta es lo que le cobran al beneficiario de copago y otra cosa es lo que le cobran al cotizante. Por ahí ya va un valor diferente. Otra cuestión es que si usted es beneficiaria y se enferma, como beneficiaria, la EPS no le va a pagar incapacidades. Entonces, usted tendría que ser el titular para que le cancelen eso. Pero bueno, ¿cuáles implicaciones son las más importantes en relación a omitir la afiliación? Omitir la afiliación al sistema de seguridad de los empleados. Dice, si el trabajador no está afiliado a la EPS o a una URL o al fondo de pensión, en caso de enfermedad o accidente, el empleador debe correr con todos los gastos médicos y hospitalarios. Y además debe pagar las incapacidades porque la EPS no las va a pagar. Si es el caso de que el accidente o enfermedad genere una discapacidad, el empleador tendrá que asumir toda la pensión. Miren lo delicado, muchachos. Si por usted un accidente, si por un accidente laboral usted queda discapacitado y el empleador no te tenía metido en ninguna EPS ni ARL, el empleador te va a tener que pensionar para toda la vida porque tiene que hacerse responsable de ese accidente que te pasó. Ahora mucho peor, imagínate un accidente de trabajo que incluso llegue hasta la muerte. ¿Te imaginas cuánto le costaría un muerto a la empresa? Mientras tú lo tengas en salud o ARL, pues estas empresas se supone que cubrirían la situación. Pero si usted no lo tiene vinculado a ninguna de estas dos, sería la empresa la que le tendría que responder a la familia por la muerte de esta persona. Y eso pues, mejor dicho, por poquito y hasta se puede estar quedando la familia de esta persona con la empresa. Dice, es falso suponer que al tener un empleado afiliado al CISBEN, se libra de todo riesgo. Sí, muchas veces de pronto llegan empleados que ya están en el régimen subsidiado, y entonces como está en el régimen subsidiado, el empleador llega y dice, no, entonces no necesito pagarle a usted la EPS, ya, porque está en el régimen subsidiado. Y se piensa que supuestamente se libra de todo riesgo. Dice que es cierto que el régimen subsidiado de salud puede que le cubra enfermedades generales, pero no pagará incapacidades ni tampoco pagará pensión por un accidente laboral. Entonces, pues, usted se está arriesgando esas dos situaciones, sumado a que si esa persona llega a poner una queja en el Ministerio de Trabajo de que usted llevó trabajando tanto tiempo en esa empresa y nunca le pagaron EPS, eso va a una multa hacia la empresa y todo lo que le dejaron de pagar de EPS se lo tienen que dar a usted, porque ya que después de 2 años de haber trabajado, ya que le van a ir a dar esa plata a la EPS, pues ya pagaron los 2 años. Esa plata se la dan es a usted. Lo que no le pagaron durante 2 años en la EPS, ese dinero se lo dan es a usted. Dice en rojo, nunca ponga a trabajar a los empleados sin la garantía de estar afiliados al sistema de seguridad social. Muchas veces, muchachos, uno llega al asesor a la empresa y te llena todos los formatos, ¿sí? De salud, de ARL, y se los lleva, pero no los radica. No los lleva hasta la empresa, los radica, les pone sello.
Pueda que sea un viernes, pueda que la pelada le pasó algo, no pudo llegar a la empresa ese viernes. Pasó sábado, pasó domingo, lunes festivo, el martes apenas ella fue a aparecerse allá. Y usted al otro día, sábado, dejó que esa persona iniciara labores y todavía esos papeles, esos documentos no estaban legalmente asentados en la empresa. Entonces, pueden haber inconvenientes, entonces es mejor ratificar con el asesor, que le mande copia de ese documento sellado para que usted tenga toda la tranquilidad de poner a esta persona a trabajar sin ningún riesgo. ¿Listo? Bueno. Fechas o plazos para pagar la seguridad social. Bueno, según los dos últimos dígitos del NIT de la empresa o de la identificación de cada persona, usted tiene abierta la plataforma para pagar la seguridad social de todos sus trabajadores. O sea, usted no puede entrar cualquier día a mi planilla, a Pila, entrar cualquier día, en cualquier momento y llegar y pagar. No, usted tiene que tener fechas establecidas. Y esas fechas dependen de los dos últimos dígitos del NIT de la empresa o de su cédula si usted paga independiente. ¿Sí? Si el NIT de la empresa, por ejemplo, termina en los números desde el 29 hasta el 35, desde el 29 al 35, usted pagaría su seguridad social de todos los empleados de la empresa el día sexto, el sexto día hábil del mes. Sexto día hábil del mes. ¿Ya? Llámese días hábiles de lunes a viernes. Lunes a viernes, lunes a viernes. Ya, porque es hábil para la empresa que recibe estos pagos. Si usted entra cualquier otro día a pagar eso, hasta el día, solamente se habilita, solamente quedan pagos hasta el día 6. Y así sucesivamente cada día. O sea que cuando usted esté a cargo de una nómina en una empresa, usted tiene que tener súper claro qué días le toca pagar a usted la EPS,